Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 7, versículos del 14 al 23. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros, y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, la infidelidad matrimonial, la codicia, la maldad, la vida viciosa, la envidia, la injuria, el orgullo y la falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De acuerdo con el Evangelio de este día, Jesús ayuda a la gente y a los discípulos a entender mejor el significado de la pureza ante Dios. Desde siglos, para no volverse impuros, los judíos observaban muchas normas y costumbres relacionadas con la comida, la bebida, las prendas de vestir, la higiene del cuerpo, el lavado de los vasos, el contacto con personas de otra religión, raza, nación, entre otras. Asimismo, los judíos piadosos no tenían permiso para entrar en contacto con los gentiles, ni usar sus monedas y menos aún comer con ellos. En los años 70, durante la época por la cual se escribe el Evangelio de Marcos, algunos judíos convertidos decían: ahora somos cristianos y debemos abandonar estas costumbres antiguas porque nos separan de los gentiles convertidos al cristianismo. Pero otros se sentían obligados a continuar con la observancia de estas leyes de la pureza. La actitud de Jesús, descrita en el Evangelio de hoy, nos ayuda a superar el problema. Jesús abre un nuevo sendero para podernos todos acercar a Dios. Dice a la multitud: todo cuanto de fuera entra en el hombre no puede contaminarle. Jesús invierte esta realidad. Lo impuro no viene de fuera para adentro, como enseñaban los doctores de la ley, sino de dentro para afuera. De este modo, nadie más precisa preguntarse si esta o aquella comida o bebida es pura o impura. Jesús coloca lo puro y lo impuro a otro nivel, a nivel del comportamiento ético. Abre un nuevo sendero para llegar hasta Dios y así realiza el deseo más profundo de la gente. En casa los discípulos le piden una explicación al maestro. Los discípulos no entendieron bien el sentido de aquella afirmación de Jesús. A Jesús le extraña la pregunta de los discípulos. Él creyó ser claro con la parábola y esperaba una asimilación inteligente por parte de los discípulos. En la explicación a los discípulos, Jesús va hasta el fondo de la cuestión de la pureza. Declara puros todos los alimentos, es decir, ningún alimento al entrar en el ser humano lo vuelve impuro, pues no va hasta el corazón, sino al estómago, y termina de nuevo fuera del ser humano. Cuanto vuelve impuro al ser humano, dice Jesús, es aquello nacido en el corazón, porque allí se decide envenenar las relaciones humanas, y enumera prostitución, robo, asesinato, adulterio, ambición. Así, de muchas maneras, por la palabra, por la convivencia, Jesús ayudó a las personas a ver y a conseguir la pureza de otra manera. Por la palabra purificaba a los leprosos, expulsaba a los espíritus impuros y vencía la muerte, la fuente de toda impureza. Gracias a Jesús, la mujer excluida como impura queda curada. Sin miedo a ser contaminado, Jesús come con las personas consideradas impuras. La gente de aquella época se preocupaba mucho por la pureza. La ley y las normas de la pureza indicaban las condiciones necesarias para estar ante Dios y sentirse en su presencia. No era posible presentarse ante Dios de cualquier manera, pues Dios es santo. La ley decía: sed santos porque yo soy santo. Los impuros no podían llegar cerca de Dios para recibir de él la bendición prometida a Abraham. La ley de lo puro e impuro se escribió después del cautiverio en Babilonia, unos 800 años adelante del Éxodo, pero tenía sus raíces en la mentalidad
y en las antiguas costumbres del pueblo de la Biblia. Una visión religiosa y mítica del mundo llevaba a la gente a apreciar cosas, animales y personas desde la categoría de la pureza. En el contexto de la dominación persa, siglos V y IV a.C., ante la dificultad de reconstruir el templo de Jerusalén y para la supervivencia del clero, los sacerdotes, dueños del gobierno religioso del pueblo de la Biblia, ampliaron las leyes de la pureza y la obligación de ofrecer sacrificios de purificación por el pecado. Así, después del parto, de la menstruación o de la cura de una hemorragia, las mujeres debían ofrecer sacrificios para recuperar la pureza. Los leprosos o quienes entraban en contacto con objetos y animales impuros también debían ofrecer sacrificios. Una parte de estas ofrendas quedaba para los sacerdotes. En el tiempo de Jesús, tocar a un leproso, comer con un publicano, comer sin lavarse las manos y tantas otras actividades volvía impura a la persona, y cualquier contacto con esta persona contaminaba a los demás. Por esto, las personas impuras debían ser evitadas. La gente vivía con miedo, amenazada siempre por tantas situaciones susceptibles de hacerlos impuros. Estaba obligada a desconfiar de todo y de todos. Ahora, de repente, todo cambia. A través de la fe, de la opción por la persona de Jesús, era posible conseguir la pureza y sentirse bien ante Dios, sin necesidad de observar todas aquellas leyes y normas de la tradición de los antiguos. Fue una liberación. El Evangelio testimoniado por Jesús sacó a la gente de la defensiva, del miedo, y le devolvió las ganas de vivir, la alegría de ser hijo e hija de Dios, sin miedo a ser feliz. Para ti, ¿hay personas sagradas y personas que no lo son? Hoy también, con la base en la tradición de los antiguos, olvidamos vivir el amor. ¿Cuáles elementos del texto me ayudan en la oración?